El padrastro casi gana la batalla por la custodia, pero la niña dice 3 palabras que lo cambian todo. El divorcio es una experiencia desagradable para todos los implicados, especialmente para los hijos. A veces, las batallas por la custodia pueden tomar un cariz muy duro, aunque esa no sea la intención de los padres. Esta es la historia de una madre cuya peor pesadilla se hizo realidad: perder a su hija en una batalla por la custodia con su ex, llamado Roger. Pero cuando su hija, Yasmín, abrió la boca, el juez escuchó algo que cambió por completo el curso del caso. Janet, de 32 años, había perdido a su primer marido y al padre de su hija en un trágico suceso. Había conocido y se había casado con Roger hacía 4 años, y Roger había adoptado oficialmente a Yasmín. En los días buenos, Roger era un marido y un padrastro increíble, que trataba a la niña como reina, pero no todo era lo que parecía. El mayor problema para Janet era la ira de Roger. Su marido podía ser el hombre más dulce algunos días, pero su humor cambiaba repentinamente. En cuestión de minutos, pasaba de la dulzura y la amabilidad a la ira hirviente. Janet intentaba por todos los medios seguir aguantando sus arrebatos, pero un temor dominaba sobre todos. Tenía miedo de que él descargara su ira contra su hija y Yasmín se llevara la peor parte. Todo lo que quería era salvar a su hija, pero ni siquiera ella podía haber visto lo que Roger iba a hacer. El incidente de un viernes por la noche desencadenó el final de la familia. El vecino de al lado de los Miller oyó unos ruidos procedentes de la casa. Aunque estaban acostumbrados a los gritos, ese día los sonidos eran completamente diferentes. En medio de los gritos se oía platos estrellándose contra el suelo y el perro ladrando enloquecido. Justo entonces resonó un estruendo y todo quedó en silencio. Los vecinos, temerosos de intervenir, marcaron rápidamente al 911 mientras seguían sonando los sollozos asustados de un niño. Sin embargo, no sabían que ya era demasiado tarde. 30 minutos la casa estaba plagada de policías, pero fue tiempo suficiente para que los Miller se recompusieran. Janet, que se había tomado la molestia de ordenar su casa y la de Yasmín, dijo a los policías que se le acababa de caer algo valioso y que su marido se sentía frustrado por ello. Roger, mientras tanto, había estado ocupado cubriendo las huellas y regresó a casa a la mañana siguiente. Sabía que a pesar del cuidadoso encubrimiento, la implicación de las autoridades provocaría sin duda algún problema. El plan de Roger implicaba a su amigo, un abogado que no siempre estaba en el lado correcto de la ley. Trabajaba en un centro comercial y le debía un favor a Roger. Roger llamó al abogado y puso en marcha el plan que acabaría siendo la peor pesadilla de Janet. Sabía que Yasmín era la persona más preciada para su mujer, y ahí que decidiera llevársela y demandar a su mujer por su custodia. Roger empezó a pasar tiempo con Yasmín, enseñándole las mejores respuestas para la pista. Primero trató de sobornarla con golosinas, antes de pasar a las amenazas cuando las golosinas fallaron. Estaba preparado para todas y cada una de las acusaciones que Janet le lanzara. Finalmente, llegó el día del juicio y la familia Miller comenzó su batalla. La historia de Roger dependía de 2 cosas: sus pruebas y el testimonio de Yasmín. La joven subió al estrado con su osito de peluche en la mano. Al verla, el juez le pidió lo más amablemente posible que dijera la verdad. Le aseguró que solo quería lo mejor para la familia. Yasmín asintió con la mirada rebotando entre su madre rota y su frío padre. Se sentía atrapada y un pequeño gemido salió de sus labios. El juez le hizo a Yasmín la pregunta que tanto temía: ¿con quién quería vivir? Asustada, la niña sabía que solo podía dar una respuesta. Tragando saliva por el miedo, susurró que le gustaría estar con su padre. Al oír esto, Roger dio un puñetazo al aire en señal de victoria. Su abogado de pelo liso sonreía mientras que Janet lo miraba derrotada. Roger estaba extasiado, tenía todo lo que necesitaba y ahora podía vivir su vida sin ningún miedo. Janet estaba conmocionada. No podía respirar mientras el dolor de su corazón se apoderaba de todo lo demás. Roger la había herido aquel día más que nunca. Le había arrebatado la mayor alegría de su vida, su hija. De vuelta en el tribunal, el juez miraba a Yasmín, que parecía rebosar de miedo al pronunciar el nombre de su padrastro. El juez era un hombre observador y vio a través de las falsas súplicas de Roger. También supo leer la desesperación en los ojos de Janet y conocía bien la reputación del abogado Roger. Quería obtener más respuestas para que Yasmín no pagara el precio, así que volvió a llamar a Yasmín al estrado. Con delicadeza volvió a preguntar a Yasmín por sus condiciones de vida, esta vez preguntándole por qué quería vivir con su padrastro. Yasmín hizo una pausa ante la pregunta y luego, respirando hondo, expulsó de golpe 3 palabras: mató a Robert. Robert era el perro de la niña Yasmín, que le habían regalado en su cumpleaños. Mientras Yasmín rompía a llorar y el tribunal se deshacía en murmullo al girar todas las cabezas hacia Robert, el juez le entregó un pañuelo a la sollozante Yasmín,
y le pidió que continuara con su relato. Estaba dispuesto a llegar al fondo de todo. Entre sollozos e hipo, Yasmín contó la historia. Aquel nefasto viernes por la noche, Janet y Roger estaban peleados y su mascota Robert hacía todo lo posible por mantener a Roger alejado de Janet. Sin embargo, Roger decidió que ya era suficiente y con un fuerte golpe Robert dejó de existir. Yasmín siguió sollozando y añadió que Roger la amenazó con hacerle lo mismo a su madre si no le hacía caso. Ella terminó diciéndole que no quería que su mami corriera la misma suerte que Robert, por lo que decidió hacerle caso a Roger en todo. Todos guardaron un silencio atónito mientras escuchaban a Yasmín revelar la verdad. El juez, satisfecho con su explicación, volvió a llamar a Janet al estrado y esta vez la verdad salió a borbotones de la desesperada mujer. Sintiéndose valiente después de ver la confesión de su hija, Janet se la contó todo al juez y al tribunal. Habló de cómo el perro de la familia la protegía. Contó al tribunal cómo su marido había atacado al pobre Robert. La había envuelto en una alfombra y se había marchado para ocultar las pruebas. Roger sabía que se le había acabado el chollo y vio cómo se desarrollaba el horror. Todas las mentiras que había dicho, todas las veces que había montado en cólera, fueron expuestas a la vista de todos. Su abogado parecía igualmente estupefacto, sin saber qué hacer. El juez pidió un breve receso y cuando el tribunal volvió al orden, dio su veredicto final. Mirando a Roger, habló de cómo había manipulado a una mujer vulnerable y a una joven niña inocente. El juez también añadió los cargos de presentación indebida de una demanda ante el tribunal, así como el daño a un animal. Por todas estas transgresiones, el juez condenó a Roger a 8 años de prisión. También devolvió la custodia de Yasmín a Janet, condicionada a que ésta la inscribiera en un programa de bienestar familiar. La cansada y agotada madre suspiró aliviada y agradecida al darse cuenta de que la oscura prueba por fin había terminado. Yasmín y ella podían volver a casa, esta vez sin Roger, que iba a estar encerrado durante muchos años. La madre y la hija se aferraron la una de la otra con alivio y felicidad mientras daban sus primeros pasos juntas hacia una nueva vida. El caso judicial fue uno de los más oscuros de sus vidas y por fin podían dejarlo atrás. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Roger, al final triunfó el amor entre esta madre y su hija. Las dos son ahora más fuertes juntas que nunca. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro episodio.